Con un aplauso donde recibamos al pastora Mercedes Diaquín. Gracias, Carlos. Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cuántos de ustedes vinieron esta mañana con hambre? Pero digo con hambre no de pan o café, sino que con deseos de recibir algo poderoso de parte de Dios. Amén. Bueno, espero que sí, y si no, mientras vamos avanzando en la predicación, espero que esa hambre se vaya despertando. Padre, esta mañana te damos gracias, te bendecimos por tu palabra, Señor. Te damos gracias por estar juntos, por tener este tiempo de comunión unos con otros. Señor, en este primer día de la semana, abrimos la puerta a una semana poderosa, a una semana de cielos abiertos, a una semana de respuestas en nuestra vida. Señor, yo oro que este día tú fortalezcas a tu pueblo, que tú lo bendigas, que, Señor, de aquí salgamos llenos de ti, llenos de tu presencia, eso que nos acompaña cada día de nuestra vida y que aún en momentos de debilidad nos sostiene, porque es poderoso. Padre, llena este lugar de tu presencia, bendice a mis hermanos, bendice a los niños, que todos los que estamos ahora listos para recibir tu palabra, tú nos visites, Señor, con la porción que cada uno necesita, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, este año hemos recibido de parte del Señor que hay una estación, un tiempo de desafíos a los cuales nos estamos enfrentando. Y de diferentes maneras todos vamos avanzando con desafíos, algunos económicos, otros desafíos de salud. Pero en medio de todo eso estamos declarando que nuestro Dios va con nosotros, que Él está en cada situación con nosotros y que no tenemos temor por eso. El tema de todo este mes de octubre es el poder del cambio, y a lo largo de todo este mes sin duda vamos a estar siendo animados, motivados, exhortados a movernos, a cambiar, a darle espacio en nuestra mente a cosas diferentes y a cosas nuevas. Particularmente en este día a mí me toca compartir con todos ustedes acerca de las transiciones, y yo pude encontrar cómo una transición es clave para el cambio. Algunos han llegado a pensar que para que un cambio se desarrolle deben haber dos palabras que son claves. Una es la transición y la otra es la crisis. Esas dos palabras van como tomadas de la mano, y quiere decir que hay un proceso que se establece en nuestra vida. Obviamente eso es una transición. Muchas veces nosotros no estamos esperando alguna situación en particular y de pronto nos vemos metidos en medio de esta transición, o en medio de una encrucijada, o en medio de algo donde nosotros no sabemos qué hacer. Entonces aparece la crisis, y la crisis algunos la definen como una oportunidad. Antes de seguir adelante, quiero decirles que esa palabra transición, algunos la definen como un lugar, una experiencia, un momento, diga conmigo, que es temporal. Diga conmigo, es temporal. Una transición no es el punto final, es temporal. Y entonces estamos establecidos ahí por mucho tiempo, nos hemos acomodado, estamos bien con lo que tenemos, pero luego aparece un factor de repente en nuestra vida que hace que esa comodidad, o que hace que ese tiempo que nos habíamos sentido tan bien, se le mueve el piso. Y entonces, mientras llegamos a las respuestas, mientras llegamos a las soluciones, estamos atravesando por diferentes momentos. Entonces, la transición, no podemos decir, es un proceso. Dígale, por favor, al que tiene a la par. Si estás en una transición, dígale, debes tener la seguridad que no te vas a quedar ahí, porque las transiciones
son temporales, momentáneas. Y aunque te parezca que ha pasado mucho tiempo, Dios te va a sacar de ahí. Dígale, esta mañana el Señor te dice, vamos para afuera. Amén. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Quién puede darle un aplauso al Señor por eso? Vamos para afuera. Fíjense que muchas veces, hermanos, en estos procesos, pues nosotros quisiéramos que la vida nos sonriera todos los días y quisiéramos que todos los días recibamos buenas noticias. A mí me encanta cuando recibo buenas noticias. De repente hay alguno de ustedes que me dice, tengo dos cosas que decirle, una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quiere que le diga primero? Entonces yo le digo, deme la buena y la mala, transfórmenla en buena. O sea, porque yo quiero oír buenas noticias. Y nosotros quisiéramos que ese fuera como nuestro estilo de vida, que todo el tiempo la gente nos estuviera dando buenas noticias, que puertas que tocamos se abren, quisiéramos que sin hacer dieta y sin salir a correr, tener el peso correcto, cosa que no va a ocurrir, ¿verdad? Quisiéramos que negocio que emprendemos, negocio que prospera, pero ¿cuál es la realidad de todo esto? Que no siempre todo esto sucede como nosotros queremos que suceda. Y entonces viene el Señor y comienza a intervenir en nuestra vida con un propósito. Entonces yo quiero decir como esta parte introductoria que la transición es temporal, es un proceso y que Dios, que todo lo ocupa, Él la va a ocupar para perfeccionar nuestro carácter, para madurarnos, para hacernos crecer y sobre todas las cosas para que nosotros lo conozcamos mucho más a Él. Quiero decirles que en esa transición nos damos cuenta que la gente que estaba con nosotros de repente ya no está. Y podemos pensar en matrimonios que fueron establecidos y no funcionaron y ahora ya no están. En este tiempo de transición nos damos cuenta que la salud de la cual gozábamos y nos hacía funcionales, de repente se quebró. O de repente vemos que el trabajo que teníamos, que nos suplía para nuestras necesidades, de repente se cierra y ya no hay empleo, ya no hay trabajo. Una pérdida de empleo, un despido, generalmente provoca un proceso de transición. Es como un proceso ínterin mientras viene lo que estamos esperando. Nos vamos dando cuenta que hay cosas que se están moviendo de su lugar. Estamos viendo que para muchos la juventud estamos viendo que se está escapando y ese es un momento de transición porque con esto vienen necesidades muy especiales de salud, de relaciones, de todo lo que está a nuestro alrededor. Quiero contarles que aún los niños viven transiciones. Hay niños que es un problema serio para ellos el destete porque están en un proceso de transición mientras crecen y eso es doloroso. Entonces yo quiero cerrar esta parte diciendo que cada transición en nuestra vida es dolorosa y nos cuesta. Y que si nos preguntaran a cada uno, ¿te anotás para una transición? No diríamos que sí, porque esto nos genera incertidumbre y nos pone en una situación de temor. Quiero decirles que con todos los avances de la ciencia, de todo lo que tenemos hoy, de la tecnología y todo, hay expertos para muchas cosas. Hay expertos para las máquinas, hay expertos para cocinar, hay expertos para pilotear, hay expertos para inventar medicamentos, para lo que sea. Pero todavía no hay inventos para alguien que se vuelva un profesional para las transiciones, porque eso nos ocurre a cada uno de nosotros como a las personas que en teoría no les falta nada porque están llenos de recursos. Ellos también pasan por estas transiciones. Entonces, al hablar de cambio,
hablamos de transiciones y hablamos de crisis, hablamos de oportunidades para salir adelante. Hay un pasaje de la palabra, hermanos, que particularmente es uno de los pasajes que más me gusta a mí. Y ciertamente yo creo que lo hemos oído aplicado a diferentes contenidos, ¿verdad? A diferentes propósitos. Pero este día yo quiero ocupar ese mismo pasaje para hablar de qué hacemos en ese tiempo de transición. Y vamos a hablar de nuestra querida amiga Noemí y la vamos a nombrar a ella como una mujer de transiciones. Y a través de su experiencia vamos a tratar de escuchar de parte del Señor qué hizo ella y qué hizo el Señor. Porque en una transición hay dos elementos importantes, el que la va a vivir y el que permitió la transición. Entonces yo quiero que veamos un ejemplo de eso. Entonces este pasaje lo vamos a enfocar en esta parte de los procesos que obviamente el Señor muchas veces permite con el propósito de que crezcamos. Hermanos, eso es vital. Crecer es saludable y es vital. Lo que no crece, se muere. Entonces, muchas veces, hermanos, una transición, un proceso va a venir, no porque el diablo lo anduvo persiguiendo y le quiso meter zancadilla. Muchas veces un proceso va a venir para que crezcamos y para que el Señor cumpla su propósito en nuestra vida. Quiero hablarles entonces de esta familia que fue sacudida por diversas situaciones. Hermanos, con 2 o 3 cosas que ellos vivieron, esto era suficiente para que cualquiera sucumbiera, ¿verdad? Esto es una familia que se vio enfrentada a muchas circunstancias, como por ejemplo, yo encontré al leer estos 4 capítulos de Ruth, encontré, hermanos, que esta familia fue golpeada por la escasez. Y la escasez les hizo tomar decisiones que creyeron que iban a resultar en algo bueno. También yo creo que se vieron afectados por la migración. La migración en nuestro contexto, la mayoría de nosotros, quizás pudiera decir todos, tenemos familiares fuera del país y ese proceso de migración, ese proceso de desarraigo de los países que vieron nacer a muchos, eso provoca transiciones importantes. Entonces, esta familia también la vio. Vivían en Belén, la ciudad de pan, y ellas se fueron buscando el sueño moabita. Quiero decirles que en nuestras desesperaciones, en nuestras angustias, muchas veces queremos nosotros tirar líneas donde el Señor no las ha trazado. Y qué difícil es eso. Entonces vinieron ellos y se tuvieron que mudar. Se fueron para Moab. Entonces vivieron la migración, el desarraigo. Pero en medio de todo este proceso, esta familia experimentó, particularmente Noemí, experimentó la viudez. O sea, me imagino que debe ser una cosa terrible, ¿verdad? No estamos esperando ninguno, no estamos esperando eso. Pero yo me imagino que el dolor de esta mujer al perder a su esposo ha de haber sido muy importante. ¿Qué más encuentro yo como parte de estos procesos? Encontraron la muerte. Si ya había perdido un marido, pues ahora perder a sus 2 hijos, esto ha de haber sido todavía más complicado. Creo que para todas las que estamos aquí, que somos madres, podemos entender empáticamente, ¿verdad?, la condición de Noemí al perder a sus hijos. Se supone que los hijos son los que van a dar sepultura a los padres, pero no los padres a los hijos. Eso es lo que se espera. Pero a esta mujer le tocó enterrar a sus 2 hijos. ¿Con qué más se encontraron? Bueno, se encontraron con el dolor.
yo veo en Noemí a una mujer con mucho dolor en su corazón, con mucha desilusión, a lo mejor frustración por las decisiones que ella tomó. Veo también un duelo o un luto prolongado. No es que el marido se murió hoy y mañana su otro hijo y pasado su otro hijo. No fue eso, sino que entre cada suceso hubo un tiempo que pasó entre cada una de estas cosas. Entonces yo veo en el caso de Noemí un duelo prolongado. Veo que algo en su vida estaba pasando y que esa transición se estaba extendiendo mucho más de lo que se podía esperar. Y además de todo eso, la vergüenza. Y qué difícil es, hermanos, cuando nuestras decisiones o lo que nosotros hicimos creyendo que era bien fue un error, nos equivocamos, y la vergüenza ante los cercanos, la vergüenza entre los amigos. Noemí también vivió eso. La culpa. Quizás ella pudo pensar en algún momento, si no me hubiera ido para Moab, quizás hubiera tenido menos recursos, pero tendría mi familia. Pero ¿por qué me fui para allá? Y quizá la culpa era otro elemento que estaba afectando la vida de esta mujer. Suficientes cosas para no dudar que les estaba yendo muy mal. Y yo quiero decirles, amados hermanos, ninguno de nosotros quiere pasar por estas cosas. Es demasiado doloroso, demasiado triste. Ninguno de nosotros ora para esto. La mayoría de nosotros creemos que Dios no tiene por qué permitir que estas cosas ocurran. Yo creo que Noemí y su esposo Elimelec no eran malas personas. Ellos eran parte del pueblo de Dios. Sin embargo, todos estos procesos estaban pasando en ellos, que eran en hijos de Dios. ¿Y qué podemos entender nosotros de eso? Que nosotros como pueblo de Dios ahora, nosotros como hijos de Dios, no estamos exentos de todos esos procesos. Yo siempre en el mes de enero motivo, ustedes saben, el tiempo de oración, el tiempo de búsqueda de Dios, ponemos nuestros planes delante del Señor, escribimos en nuestras agendas, y yo no creo que ninguno de nosotros diga, bueno, de todo lo que voy a ganar en este año, voy a apartar un porcentaje de eso para los días que voy a estar enfermo. Eso no lo hacemos. O voy a apartar, o voy a hacer esto porque, o más bien lo que quiero decir es que todos planificamos que las cosas nos vayan bien. Y eso está bien, pero van a haber situaciones, hermanos, o están habiendo situaciones, ITC, los que estamos aquí, los que están fuera, están habiendo situaciones, hay un continuo en nuestra vida de procesos que nos llevan a entender que hay un momento de transición. Particularmente Noemí, ella era la única de esa familia nuclear que ahora se encontraba literalmente sola. Quizás ella tenía a su nuera con ella y eso era demasiado valioso, pero la familia con la que ella salió de Belén ya no estaba. Entonces el momento le había cambiado. Ella estaba en otra condición. Entonces ahora ella, que había quedado como la única, había sobrevivido realmente a algo tan grande que le pudiéramos llamar una hecatombe. Se le terremoteó la vida, se le movió todo, porque todo lo que ella no esperaba, entonces eso le pasó. Y cuando ellas decidieron, ella y su esposo decidieron irse al sueño moabita para ver que todo se iba a resolver allá. Ojo, hermanos, amados, porque hoy quizás no es el sueño moabita, hoy quizás es el sueño europeo, hoy quizás es el sueño americano, hoy quizás es el sueño mexicano. ¿Y qué es lo que está detrás de eso? Que ellos creyeron que allá la vida era color de rosa, pero no.
no era color de rosa. La mayoría de personas que son desarraigados y creen que van a ir a producir al lugar donde no fueron plantados originalmente, van a tener que pasar por procesos realmente complicados y difíciles. Entonces ella y su esposo pensaron, pienso yo, que todo esto iba a estar bien, que nada se iba a escapar de su control y que ahí se iban a resolver todos los problemas. Entonces, la situación es, hermanos, que esa situación no se dio a cabo. Esto es, digamos, como el preámbulo. Creo que la mayoría de todos nosotros conocemos este pasaje. Y yo quiero que en esta mañana me acompañen a leer en el libro de Ruth, capítulo 1, del versículo 19 al 22 en la Nueva Traducción Viviente. Ruth capítulo 1 del versículo 19 al 22. Bueno, no está esa versión. Yo quiero leer en esta versión, dice, de modo que las dos, Ruth y Noemí, siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera y al comienzo de la cosecha de cebada. Vamos a leer solo esos pasajes. ¿Qué vemos aquí? Obviamente, hermanos, Noemí está viviendo una transición muy difícil, pero una de las cosas que yo veo es que en esta condición, esta expresión que ella menciona, ella está anclada en este momento actual. Por supuesto que ella sabe que viene arrastrando las consecuencias de un pasado, pero no tiene la capacidad de ver hacia adelante, está anclada en eso. Vemos nosotros en ella una mujer con extrema tristeza y está tratando de salir adelante. Fíjense que una palabra clave en esto de la transición es la incertidumbre. Creo que cuando tenemos un mapa de qué va a pasar, voy para un nuevo trabajo, no sé qué me espera, eso nos estresa. Pero si sabemos qué vamos a hacer, en qué nos vamos a desarrollar, qué desafíos vamos a tener, eso como que nos da un poco de calma. Igualmente, si hay un traslado, una migración hacia un lado, saber que hay una casa, saber que hay un trabajo. Qué lindo cuando alguien nos dice, mire, me voy porque ya tengo mis cosas legales, ya tengo una casa, tengo un trabajo, tengo familia, tengo oportunidades. ¡Ah, qué galán! Tal vez sea menos la transición, pero qué bueno que tenés eso. El problema es cuando no existe todo eso. Y hay una tremenda incertidumbre. Yo me voy a ir en lo que caiga. O sea, yo lo que quiero es volar, pero no quiero seguir en esta parte. Entonces, ¿qué pasó con Noemí? Ella venía con extrema tristeza, tratando de salir de esa situación que traía. Dejó su juventud atrás. Se calcula que Noemí estaba regresando a Belén alrededor de los 50 años. Muy probablemente se podía haber casado con alguien más, ella, o tenía fuerza todavía para poder trabajar o algo, pero ya su juventud temprana ya se había quedado. Solo entre que se murió Elimelech y que se murieron sus hijos, ya habían pasado 10 años. Se supone que ese tiempo de Noemí en Moab estuvo alrededor de unos 20 o más de 20 años. Entonces ahora ella regresaba y a nada. Yo me voy a ir para Belén porque yo allá nací, pero la verdad es que yo no tengo nada allá.
no tengo casa, no tengo nada. Y es más, hasta vergüenza tengo de buscar a mis amigos porque mis amigos son testigos de los tremendos errores que yo he cometido. Entonces ella regresa ya una mujer avanzada en años, pero no sabe lidiar con esa transición. Muchas veces, hermanos, a nosotros nos va a pasar lo mismo. Vamos a estar con la incertidumbre ahí de no saber qué viene por delante. Y eso nos provoca una tremenda ansiedad y desesperación. Entonces yo veo que la transición llevó a Noemí a usar un lenguaje propio de la transición. Y entonces viene Noemí y declara que su vida es una desgracia. Ella declara que está en amargura, renuncia a su nombre, su identidad. La identidad de Noemí era que ella era una mujer agraciada, una mujer placentera, pero en este momento que está viviendo ella dice, yo soy la amargura caminando. No me llamen Noemí. Yo ya dejé de ser agraciada. Yo ya dejé de caerle bien a la gente, pues. Ahora lo que tengo en mí es amargura. Fíjese lo que dice ella. Yo ahora soy lo que nunca pensé que iba a ser. Soy una desgracia. Y entonces yo creo, hermanos, que cuando nosotros estamos pasando por esas transiciones, que obviamente nos están anunciando un cambio viene. Oiga eso de parte del Señor. La transición no es una enemiga para nosotros, es un anuncio de que algo diferente está viniendo para nuestra vida, que las condiciones se están moviendo y todo se está sacudiendo fuertemente porque algo diferente está viniendo a nuestra vida. Toque un poquito a la persona que está a la par y dígale, no te olvides que algo diferente está viniendo a tu vida. Aunque no lo veas ahorita, aunque no sepas cómo va a ser el desenlace, aunque tú no sabes cuáles son los pasos que te van a tocar dar, pero algo diferente está viniendo a tu vida. Ahora, yo creo que es importante que pensemos en un par de preguntas, hermanos. Y la primera pregunta que yo tengo aquí es, ¿cómo navegamos por tiempos de transiciones en la vida? ¿Cómo nos movemos? Si ya vimos que es inevitable, si ya vimos que de cuando en cuando van a venir, porque la vida es así, hermanos. Cuando ya la vida sea en una línea recta, ¿verdad? Y ya no haya ninguna alteración, quiere decir que ya nuestro pasaporte hacia la vida eterna ya está listo. Pero la vida va a ser así. Y vamos a pasar una transición, vamos a llegar a un lugar seguro, vamos a estar por mucho tiempo y cuando ya nos estemos acomodando, va a venir otra transición porque un nuevo cambio va a venir, porque Dios está cambiando los tiempos, Dios está cambiando nuestras vidas, Dios no nos puede mantener en las mismas posiciones, Él va a manifestarse en cada uno de los momentos que estemos pasando. Entonces, eso es una realidad. Ahora, ¿cómo navegamos por esos tiempos de transición cuando vienen a nuestra vida? Noemí no sabía, hermanos, que cuando ella perdió a sus hijos y quedó vacía, le iba a tocar descubrir a la nuera que iba a estar pegada a su corazón. Cuando estamos nosotros en una transición, difícilmente pensamos bien, difícilmente pensamos con esperanza. Cuando estamos pasando un proceso, difícilmente creemos que las cosas van a terminar bien. Generalmente pensamos, pues si hoy me voy a morir, como que la muerte fuera en esencia lo peor que nos puede pasar. El pueblo de Dios, hermanos, que ha sido pagado por la sangre de Jesús, que ha sido redimido por la sangre de Jesús. Sabe, hermanos, que Dios nos ha dado victoria contra la muerte. ¿Cuántos pueden decir amén? Y que la vida eterna está tan cerca, o el cambio de vida está tan cerca al cambio para estar con el Señor. Pero lo que pasa es que la iglesia de este tiempo no anhela eso.
En la iglesia de este tiempo no está pensando en que estar con el Señor es ganancia, como lo pensaba el apóstol Pablo. Pero bueno, ella en este momento de crisis, ella no estaba pensando que ella no había conocido a Ruth en la dimensión que estaba a punto de conocer. Ella no sabía que de en medio de ese luto, en medio de las pérdidas de sus hijos, ella iba a encontrar a una hija de pacto. Esto me conmovió, hermanos, porque muchos padres, muchas madres, podemos tener hijos e hijas y no ser de pacto. ¿Qué significa tener hijos de pacto o hijas de pacto? Son aquellos que van a estar con nosotros hasta las últimas consecuencias. Eso le dijo Ruth: donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras, ahí que me sepulten a mí. O sea, tu tierra va a ser mi tierra. Esto nunca se lo había dicho Ruth. Sin embargo, ahora en esta transición de Noemí, ella se encuentra con que ella dijo: yo estoy sola. Pero Dios a través de Ruth le está diciendo: no, Noemí, no estás sola. Yo ya te puse una compañera a la par, ya te puse una guerrera. Ya te puse a alguien que te va a ayudar a librar esta batalla, porque tú no estás sola. Entonces Noemí no sabía eso. No sabía que Ruth sería su amiga de toda la vida. Ella no sabía que Ruth tenía el potencial de convertir su desgracia y su amargura. Ella no sabía que Ruth tenía el potencial de convertirlo en darle satisfacciones y las alegrías más hermosas de su vida. Ella no lo sabía porque estaba en un momento de angustia. Esta es una historia muy hermosa de redención, hermanos. Y yo pienso que Noemí ha de haber pensado: qué barbaridad, no pude tener a mis hijos, ni tampoco tuve la bendición de ser abuela. Todo se murió, todos mis sueños se fueron. Yo hasta aquí llegué, soy una rama seca. En ese momento de transición, ella no sabía que la temporada más hermosa de maternidad venía para ella. No solo para Ruth, sino que para ella también. Pero ella no lo sabía en ese momento. Hermanos, cuando estamos en diferentes pruebas, ni siquiera tenemos cabeza para pensar en todas las cosas buenas que Dios va a ocupar. En medio de todos esos procesos, Dios va a ocupar todas las cosas para bien en nuestra vida. Noemí no sabía que estaba a punto de tener en sus brazos a un nieto precioso que se iba a llamar Obed. Eso no lo sabía. Noemí no sabía que en su corazón de madre ella tenía descendencia real. Ella no sabía, porque resulta que Obed es uno de los ascendientes, sería, ¿verdad?, del rey David. O sea, era el abuelo. ¿Cómo iba Noemí a pensar: hey, yo voy a criar al abuelo del rey de Israel? Eso no le cabía en su mente, porque cuando estamos en una transición, no tenemos cabeza para ver el plan eterno de Dios. Ella no sabía que Dios la había devuelto a Belén porque tenía un plan de redención sobre su vida. Entonces resulta que ella comenzó a venir. Ella no sabía qué hacer. A este punto, hermanos, en medio de la transición, Noemí no sabía que su temporada pastoral de ser la mejor mentora, la mejor maestra, la mejor consejera para aquella muchacha joven, estaba a las puertas. ¡Qué mentora más espectacular! Hija, báñate, límpiate, ponte tu mejor vestido y ve para que vos te vea. Hazte visible ante el hombre que te va a redimir. ¡Qué consejo más poderoso! Yo no sé si ustedes las que están solteras, quisieran una Noemí así en su vida, que les diga: hija, prepárate, hoy es el día, hoy es la noche,
aquí está el vestido, aquí está tu atuendo, preséntate delante de ese hombre, porque hoy algo va a pasar. Una mujer que comenzó a florecer en medio de su transición. Diga conmigo en esta hora, la transición no es para siempre, es temporal. También diga conmigo, en medio de la transición voy a florecer. Hay un renuevo que va a surgir de lo seco, de lo que nadie espera nada, de lo que la raíz ya se arruinó. De ahí surgirá una nueva rama de esperanza para mi vida. Amén. ¿Cuántos dicen sí a esa palabra? Amén. Dios es bueno, hermanos. Entonces ella no sabía que la juventud de Ruth la iba a energizar, que la iba a volver a hacer soñar. Probablemente la palabra no nos lo explica cómo fue el romance de Noemí y Elimelech. Eso no lo dice, pero es un hecho que en el capítulo 2 y capítulo 3 de Ruth, ella vive el romance que se va a dar entre Booz y que se va a dar entre Ruth. Y mira las condiciones y ve las acciones que Dios está haciendo. Ella está viendo su condición, todavía no ha cambiado nada. Todavía no ha cambiado nada en sus vidas, pero su actitud ya comenzó a cambiar. Entonces, hermanos, nosotros ahora, todos los que estamos aquí, sabemos cuál es el final. Y esta es una historia de amor preciosa, ¿verdad? Que cuando al final dice the end, o sea, terminó bien, ¿verdad? Terminó bien. Todas las historias quisiéramos que terminaran así, pero Noemí no lo sabía. Aquí ninguno de ellos sabía que esa transición iba a bendecir en tal manera a Noemí, a Ruth, a Booz y a Obed, pero también a una descendencia que salieron ¿de dónde? De esa transición. Noemí estaba toda complicada con lo que hacía. Ruth, en un acto de solidaridad, dice, sí, me voy a ir con mi suegra. Pero ella tampoco sabía a qué. Ella no sabía para dónde. Ella ahorita iba a comenzar a conocer el Dios de Noemí, porque ella ni siquiera había sido del pueblo de Dios. Booz, un hombre mayor, un hombre grande, que él no está pensando quizás en una esposa joven, cipotona como Ruth. Él no está pensando en eso, pero todo este proceso, mire todo lo que Dios mira y está poniendo las piezas donde quiera que va a pasar. Quizá vos a estas alturas estaba pensando, yo ni hijo tengo, ¿verdad? Si yo soy un hombre viejo. Obviamente Obed no había estado pensado en Ruth ni en Booz, pero sí en el corazón del Señor. Todo lo que estaba pasando alrededor. Entonces, la vida de Noemí estaba cambiando. Hacer una vida de desgracia, hacer una vida de amargura, a una vida productiva, a una vida emocionante, a algo grande y bonito que iba a generar un cambio trascendental de las malas condiciones o de los malos tiempos a oportunidades de bendición. Yo quiero mencionarle en esta hora algunas cosas que nosotros podemos ver y que podemos hacer cuando estamos en esta situación. Casi siempre, hermanos, número uno, vemos las transiciones como el punto final de nuestra vida. Y yo esta mañana les reafirmo que las transiciones son pasos, momentos, no se quedan para siempre. Entonces, número uno, no son el punto final de nuestra vida. Ay, ya fracasé. Lo que voy a decir es bien delicado por la posición pastoral, pero cualquiera puede decir, ay, ya fracasé con este matrimonio, aquí ya se acabó todo, ya nunca más. Yo quiero decirle en esta hora que las transiciones no son el punto final en nuestras vidas. Puede ser que Dios tenga un nuevo plan. ¿Cuántos saben que Dios siempre tiene un plan para cada cosa? Dios tiene un plan y Dios restaura. Dios levanta, Dios restituye. Número dos, toda transición requiere que vayamos cerrando capítulos,
¿Por qué nos anclamos, hermanos, en esos momentos de transición? Porque no hemos cerrado los capítulos que debemos de cerrar. ¿Cómo cerramos capítulos? Perdonándonos a nosotros mismos. ¿Por qué tenía vergüenza Noemí? Porque estaba recriminándose constantemente. ¿Por qué tenía culpa? Porque decía, quizás si yo no me hubiera ido para allá, quizás si hubiera hecho esto, quizás si hubiera hecho lo otro. Yo quiero decirles que la palabra si yo hubiera en una transición nos mata. Entonces resulta que esta parte dice, necesitamos ir cerrando capítulos. ¿Cómo cerramos capítulos? Perdonándonos a nosotros mismos, entregando nuestro pasado delante del Señor, reconciliándonos con el pasado. ¿Alguien me puede decir aquí qué hacemos con el pasado? ¿Qué hacemos? ¿Lo ignoramos? ¿Lo escondemos? Se lo entregamos al Señor. Pero eso no nos va a perseguir toda la vida. Entonces vamos cerrando capítulos y vamos diciendo, quebré en este negocio. Bueno, cerremos este capítulo y saquémosle la riqueza, ¿verdad? Que aprendimos de esto. Terminé esta relación. Cerremos el capítulo. Lo perdono, la perdono, me perdono. Señor, perdóname. Cerramos el capítulo. Tenemos un problema de cualquier tipo, cerramos correctamente cada capítulo, sin amargura. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios movió a Noemí hacia Belén? Porque en Moab ella no tenía la capacidad de cerrar el capítulo. Él tenía que llevarla a la casa de pan, a Belén, para que ella ahí cerrara su capítulo de amargura, de dolor, de tristeza, de desgracia. Número 3, no definir una transición como el juicio de Dios. Dios no nos está castigando. Porque muchas veces viene ese diálogo interno, ¿vea? Sí, pero vos te equivocaste. Por tu pecado estás así. Esto es castigo de Dios. Es que Dios no te va a dejar pasar ni una. Y comenzamos nosotros, eso no nos lo ha dicho Dios. Dios no le estaba diciendo a Noemí, ¿y por qué te fuiste pues? ¿Alguna vez me pediste opinión para irte? No me preguntaste. Entonces ahora no me vengas a decir que estás amargada. No, Dios nunca hizo eso. Entonces, hermanos, una transición no es el juicio de Dios. No es que el Señor nos está castigando, aunque nos hayamos equivocado muchas veces. Pero tenemos la convicción de que si hay arrepentimiento en nuestro corazón por esos errores, por esas equivocaciones, el Señor hace borrón y cuenta nueva. Él no nos va a juzgar por eso. Ahora, fíjese lo que dice en Ruth 1:20 y 21. Yo lo sigo leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. ¿Quién le había hecho la vida bien amarga a Noemí? Pero ella dice que se la hizo el Todopoderoso, o sea, el Señor tenía poder para darle amargura, según ella. Dice, me ha hecho la vida muy amarga, me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. Es cierto eso, hermanos, porque se fue entonces para Moab si ella estaba llena. Entonces eso no es cierto. Luego dice, ¿por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir? ¿Eran las consecuencias del Señor sobre la vida de ella? No. Ellos habían tomado esa decisión. Entonces dice, Él ha enviado semejante tragedia sobre mí. El culpable de todo en la vida de Noemí en este momento era el Señor. El siguiente punto es que la transición no es un punto permanente. Dígale al que tiene a la par, no te vas a quedar ahí. Dígale, cualquiera que sea tu situación, no es el destino final. Amén. Miren, hermanos, lo peor que nos puede pasar como hijos de Dios
es que toda la vida de nosotros es una transición y que nos resistamos a salir de ahí y que nunca querramos salir de ahí. Es que mire, hermana, lo que a mí me pasó, usted no lo puede entender. Es que mire, eso que a mí me dijeron, no, eso nunca se lo han dicho a usted. Nosotros podemos vivir, hermanos, en una eterna transición y nunca salir de ahí, pero no creo que ese sea el propósito de Dios. La transición tiene el potencial de robarnos los sueños. Dice Noemí, yo me fui llena, hoy vengo vacía, soy una amargura, mi vida es trágica, no sé si me puedo levantar de esta tragedia. Entonces tiene el potencial de cerrarnos las posibilidades, de ya no pensar que algo bueno puedo escalar. No, yo no soy digna de ese trabajo, no soy digna de ese salario, no soy digna de hacer un viaje, no soy digna de tener un matrimonio, no soy digna de eso. Nos roba los sueños. La transición es un momento de cambio y de ajuste nada más. Ok, hermanos, nos equivocamos, todos. Entonces, si estamos en este momento, corrijamos la plana, ajustemos en lo que nos hemos desajustado, perdonémonos a nosotros mismos, porque ya el Señor nos perdonó a nosotros. Entonces perdonémonos a nosotros mismos, perdonemos a los que están alrededor de nosotros, aprovechemos esta sacudida para que salga de nuestro corazón toda aquella arena que ha estado ahí removiéndose, con dolor, con tristeza, con malos recuerdos, con una mente obtusa, con un corazón turbado. Ajustemos lo que tengamos que hacer. La transición es un momento de cambio, entonces. En ese momento, hermanos, salen a la luz las cosas que hay en nuestro corazón. Este es un momento de refinamiento, de humillación delante del Señor. Quizá probablemente algunos de nosotros estemos pasando por ese momento. Nos sentimos como refinados, como cuando estamos sacudiendo esa harina en un colador, ¿verdad? Para que salga la harina realmente suave, limpia, sin ningún grumo. Pero para sacar eso, ¿qué hay que hacer? Hay que sacudir el colador. Quizás algunos de nosotros estamos pasando por ese momento, sentimos que vamos de un lado a otro, pero Dios está sacando lo mejor que puede sacar de nuestra vida y de nuestro crecimiento. Entonces, hermanos, humillémonos delante del Señor. Y mi segunda pregunta, ¿cómo trabaja Dios en nuestras transiciones? Y mire que yo encontré este versículo tremendo. Dice, en el capítulo 3, versículo 17, dice, y agregó Ruth, porque ella ya viene de su experiencia de estar con vos. Entonces Noemí tiene una gran expectativa y le dice, hija, ¿cómo te fue? Y le pregunta y quiere saber cómo estuvo vos, qué pasó en ese encuentro. Y agregó Ruth y dice, me dio estas 6 medidas de cebada y dijo, no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Ahora contrastemos ese versículo con el 1:21. En el 1:21 dice, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Qué fue lo primero que el Señor hizo para que Noemí saliera de esa transición? Comenzó a llenar su vacío, esa sensación de vacío que ella tenía. Hoy vengo vacía, ya no tengo nada, yo me fui llena, pero hoy vengo vacía. Y ahora Booz, que es un tipo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, ahora él le dice, llévate esta porción, no vayas con las manos vacías donde tu suegra. Qué lenguaje más bonito de parte de Dios.
Dios le está diciendo, no, hija, lo que tú pensás no es así como yo lo veo. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Cómo trabaja Dios en estas transiciones? En primer lugar, Dios tiene un plan eterno con cada uno. Dios tiene un plan eterno con Noemí, Dios tiene un plan eterno con Ruth. Ahora, Dios tenía un plan eterno con Job, que pasó una enorme transición de años también. Dios tuvo un plan eterno con Jacob, que cuando él salió de su casa, de la casa de su padre, la vida le fue difícil a Jacob. Fue una enorme transición, pero Dios tenía un plan para él. Yo quiero que esta mañana usted sepa que Dios se ha tomado el tiempo para tener un plan con usted. Dios tiene un plan, hermanos, para cada uno. Dios tenía un plan para Noemí, pero también tenía un plan para Ruth. Y también tenía un plan para vos, para los tres. Y en una familia, Dios tiene un plan para uno. Dios tiene un plan para el otro. Pero para todos, Dios está ocupado en el plan de cada uno de nosotros. ¿Pueden decir amén a eso? Ahora, Dios cambia nuestra mentalidad de desgracia a esperanza. Ahí por el capítulo 3 ya no vemos tan amargada a Noemí. Ya la vamos viendo que va dando modo, ¿verdad? Ya va viendo que Dios le está respondiendo. Entonces, ella está cambiando la mentalidad de desgracia. Hermanos, en un momento de crisis, en un momento de transición, debemos de buscar llenar la mente de la palabra del Señor, de la palabra, la escritura, la predicación. Todo lo que usted ha memorizado debe de venir a su espíritu y debe de decirlo con su boca para que esa mentalidad vaya cambiando. Y usted no crea que todo alrededor está oscuro. Siempre va a haber una luz al final del camino. Amén. Entonces resulta que Dios va cambiando la mentalidad de desgracia en esperanza. ¿Qué hace Dios? Él cambia nuestro lenguaje. Ajá, Noemí, ya no vas a volver a decir que venís vacía. Ahora yo le estoy dando orden y recursos a tu nuera para que no llegue con las manos vacías. Ella también donde ti. Y si ella tiene, también tú vas a tener. Entonces Dios comienza a cambiar el lenguaje que hay desde adentro, que es desde nuestra amargura realmente. Dios suple, hermanos, lo que nos hace falta y llena nuestros vacíos. ¿De dónde vienen nuestras quejas? Muchas veces de nuestros vacíos. A veces nuestro tanque anda tan necesitado, pero nada, no carga ni reserva. Y desde ahí hablamos. Desde ahí nos quejamos contra Dios. Desde ahí nos oponemos al proceso. Desde ahí perdemos la fuerza. Él está con nosotros en medio de la transición. Así como Dios estuvo con Noemí, en ningún momento la dejó. Dios estuvo ahí cuando se murió su esposo. Hermanas que están aquí, Dios estuvo ahí cuando ustedes perdieron a sus esposos. Dios estuvo ahí cuando vino ese momento difícil. Cuando ese esposo o esa esposa se fue, Dios estuvo ahí. Cuando perdimos hijos, Dios estuvo ahí. Este mes celebramos muchas cosas, ¿verdad? Demasiadas cosas celebramos. Pero entre otras, celebramos el duelo del vientre materno. Y muchas de nosotras vimos cómo algunos de nuestros hijos no nacieron. Y Dios estuvo ahí, porque eso es duro, hermanos, es difícil. Las que lo experimentaron saben qué es eso. Y Dios estuvo ahí, hermanos. Nunca el Señor ha dicho, con ella no voy a estar, o con él no voy a estar. Por muy oscura que sea la noche, Dios estuvo ahí. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, perdimos casas, por ejemplo, oportunidades? Y aún en esas cosas, Dios estuvo ahí. Diga conmigo, Dios estuvo conmigo.
De algunos lugares el enemigo quería que saliéramos avergonzados, pero Dios levantó nuestra cabeza porque Él estuvo ahí. Dios estuvo ahí. Una transición que a nosotros nos tocó vivir y fue difícil, hermano, dolorosa. Quizás algunas veces se las hemos contado a algunos, pero cuando nosotros como iglesia tuvimos un local grande, muy bonito, alfombrado, equipado con todo, salir de ahí, hermanos, fue duro. Porque resulta que ahí habían recursos, ahí habían esfuerzos, ahí había sueños, ahí había visión, había milagros. No solo era el local físico, era todo lo que estaba sucediendo ahí. Tener que salir de ahí, eso fue difícil. Y entramos a una transición. Ya no teníamos todo eso, de repente ya no teníamos todo eso. Y yo quiero decirles que el enemigo quería destruir el ministerio. Gracias a Dios que lo que nace en el corazón de Dios, nadie lo destruye. Entonces, nosotros salimos, y yo creo que llorando, ¿verdad? Humillados, en un momento crítico. Pero yo ahora, después de casi 14 años de esos, quiero decirles, Dios estuvo ahí. Dios nos sacó adelante. Nunca voy a olvidar las palabras del abogado intermediario entre los dueños del local y nosotros. Cuando Dios le dio orden a ese abogado para pedirnos perdón en su oficina. Y nos dijo, perdónenme, yo no quería hacer esto, pero a mí me pagaron para hacer todo esto que yo he hecho. Perdónenme. Y yo, dice, no voy a hacer esto con ningún otro ministerio y mucho menos si es una iglesia. Yo ahí, hermanos, sentí que toda raíz de tristeza, de nostalgia, de todo lo que habíamos experimentado, hasta ahí llegó. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba ahí. ¿Qué quiero decirle, hermano, esta mañana? Que no importa la situación que usted tenga en este momento, Dios está ahí. Aunque usted no lo vea, aunque a veces no lo sienta, pero Dios está ahí. Él es un Dios presente. Todo el tiempo Dios está ahí. Termino de decir eso. Viene un capítulo nuevo, un ajuste. Entonces lo que tenemos que ajustar, ajustémoslo. Saquémosle provecho al proceso. Reinventémonos, hermanos. O sea, porque la transición nos dice, el piso se está moviendo, se está sacudiendo, hay que ajustar, ajustémonos. Viene un desafío que es muy grande, pero no estás listo, entrenémonos. Mira, pero hay que pagar esto porque esto está pendiente. Paguémoslo, hermanos. Rebusquémonos. La transición nos dice, si hay un momento de hacer un alto y de ver hacia adelante y decir, hay esperanza, no me puedo quedar aquí, entonces lo voy a hacer. Voy a volver a soñar, voy a volver a intentarlo, voy a caminar la milla extra. Dios nunca pierde el control. Diga conmigo, Dios nunca pierde el control. El Señor, hermanos amados, nos restaurará, nos restituirá, nos devolverá, nos recompensará, nos multiplicará. ¿Qué hizo con Noemí? La restauró, la restituyó. Ella recuperó las tierras familiares, sus herencias familiares a través de Ruth y de Booz. Ahora, Dios le devolvió aquella juventud que ella en amargura estaba dejando ir. Le devolvió el deseo de reír, el deseo de ser tierna, el deseo de ser madre. Él la recompensó
con aquel fruto del vientre de Ruth, que ahora ella lo abrazaba y lo tomaba como para ella. Dice en Ruth 4:14, entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño, Obed, sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Y las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. ¿Sabe qué encontré, hermano, en este pasaje? Un comentario que dice, porque en otra versión del lenguaje actual, dice que Noemí puso a Obed en su seno, que ella tuvo la oportunidad de amamantar a su nieto. ¿Se pueden imaginar de eso? Porque ella se volvió la nodriza de ese niño. Y una nodriza es la que sustenta, es la que suple al nuevo bebé. Todo lo que ella ganó. Yo quiero decirles que esta es una historia que nos permite ver que en una transición hay cosas que nosotros tenemos que hacer y hay otras que Dios tiene que hacer. Yo esta mañana, hermanos, este mediodía, quiero preguntarles a ustedes, ¿quiénes de ustedes en este momento, en este tiempo, se encuentran en una transición? Y quiero pedirles que quizás que pasen aquí al pasillo. Yo quiero orar esta mañana. Quiero declarar que algo especial Dios tiene para nosotros en este tiempo. ¿Cuántos de ustedes en este momento están esperando que esos cambios, esas sacudidas, esas terremoteadas que vienen a nuestra vida tengan una respuesta y tengan un destino diferente al que hemos tenido? Levanten sus manos, hermanos, ustedes que están aquí de pie. Padre, esta mañana yo bendigo a mis hermanos. Padre, yo oro que la transición, Señor, por la cual están pasando, traiga cosas nuevas sobre cada uno de ellos. Padre, yo oro que esta transición sea el preámbulo para un nuevo comienzo. Padre, yo ahora declaro en el nombre de Jesús que esta transición no es permanente. Yo oro y pongo el caso de cada uno de ellos delante de tu trono. Yo oro por Ceci, Señor, por Oscar, por Patti, Señor, por Nelly, por Ani, por Mario. Yo oro, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, por Kirian, Señor, por Raquel. Yo oro, Señor, porque nuevas fuerzas estén viniendo ahora en el nombre de Jesús.